¿Qué tal? Buena mañana, hermanos. Estamos arrancando hoy un nuevo estudio de la palabra de Dios en esta serie de teología bíblica donde partimos de Génesis y empezamos a avanzar ya desde hace unos cuantos domingos y nos dimos cuenta de que en realidad el tema daba para mucho más de lo que estábamos viendo, así que nos estamos extendiendo en el libro de Génesis. Y hoy vamos a estar hablando de Génesis capítulo 5. En principio vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él nos guíe y nos acompañe. Oramos. Padre, te doy las gracias por esta mañana y te damos las gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir, porque nos das la libertad para estudiar tu palabra y para aprender de ellas. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestas y habla vos aquellas cosas que son de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, veníamos de Génesis 1, 2, 3, la creación del universo, la creación de la tierra. Nunca tenemos que perder un poco de vista esto. La tierra fue construida por Dios, creada por Dios y puso al hombre en la tierra, en principio en el jardín de Edén, en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de Dios? Vamos a empezar preguntando. ¿Por qué puso Dios al hombre en la tierra? ¿Cuál era su objetivo primario? Compartir. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Sacerdote. ¿Sí? Es decir, el objetivo de Dios al poner el hombre en la tierra, de crearlo y de hacerle un lugar para habitar, era para caminar junto con Él. ¿Sí? Eh, el hombre, de hecho, hay digamos, definiciones que hacen más a la filosofía, que lo definen como un ser de comunicación. El hombre está preparado para hablar, no está preparado para hablar solo. Y en esa preparación para hablar, la primera preparación fue la de tener que hablar con Dios. Dios caminaba junto a Adán, se paseaba en el jardín de Edén con Adán y con Eva. Bueno, y tenían una Biblia muy reducida, ¿sí? Si podemos decirlo. Tenían una sola consigna, que era de que de todo árbol del huerto podían comer, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era una prueba para ellos, para ver de dónde podían adquirir sabiduría. Si iban a esperar la sabiduría de Dios para ser formados y para cumplir la misión que tenían, que fue dada por Dios, que era la de fructificarse y llenar la tierra y de dominarla, o iban a tratar de tener sabiduría por algún camino alternativo, a través de la tentación de la serpiente y de la responsabilidad de ellos en la caída, que lo llamamos caída, llamémoslo gran desobediencia. El hombre eligió obtener sabiduría por sus propios medios y no esperar a su creador. Y entonces esa desobediencia trajo algo como consecuencia. ¿Cuál fue? La advertencia de Dios a Adán y Eva antes de que pasara esto, y qué fue lo que le dijo después, más o menos, a ver. Ciertamente morirás. ¿Sí? Es decir, la consecuencia de buscar fuera de Dios era la muerte en el sentido de estar separado de Dios. En el sentido de estar separado de Dios. Esto se reflejó primero en una muerte espiritual, que fue esta, y también perdió el hombre acceso al árbol de la vida, entonces eso iba a terminar en una muerte física. Eh, y vemos acá un primer exilio donde Adán y Eva son desplazados. El jardín, Edén era una gran región, al este de esa región estaba el huerto de Edén, y Adán y Eva se desplazaron al este de esa región. Y después tenemos la historia de Abel y Caín, y Caín tuvo la misma posibilidad de elegir que tuvo Adán y Eva cuando estaba muy enojado con su hermano. ¿Sí?
porque le dijo, ciertamente el pecado está a tu puerta, ¿sí? Pero de vos va a ser la decisión, ¿qué querés hacer? Y él eligió matar a su hermano. Esto trajo un segundo exilio, que fue el exilio de Caín, que vivió errante en la tierra de Not. Y Not y errante son muy parecidos, es decir, vivió en una tierra errante. Y vimos el domingo pasado cómo fueron las generaciones de Caín. Eh, Pensemos una cosa, hablamos de exilios, ¿no? Adán y Eva fueron exiliados del huerto de Edén, eh, Caín fue exiliado de la zona de Edén. ¿Qué pasa con un exiliado? ¿Cómo se siente? Vemos las guerras, vemos cosas que están pasando en este tiempo. ¿Qué hay en el corazón de un exiliado? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué les parece? Hay dolor, ¿sí? Nostalgia, añoranza, se siente un desarraigo. Dejaste de caminar las mismas calles que caminabas siempre y ahora estás en un lugar que no es propio, no era donde vos naciste, ¿sí? Y es una gran carga psicológica y una gran, digamos, y un gran efecto en la vida de las personas. Un exiliado siente la carga del despojo, por un lado, porque, ojo, no estamos hablando de alguien que está saliendo para buscar una situación mejor. Estamos hablando de alguien que es desplazado. Y el pecado generó que el hombre sea desplazado. Primero Adán y Eva del jardín y después Caín de la tierra de Edén. Y cuando pasa esto, también hay otros mecanismos, como tratar de sustituir aquello que se perdió y de enganchar de alguna manera aquello que se perdió. Y Caín perdió la bendición de Dios, perdió, digamos, la cobertura de Dios, perdió la cercanía que tenía con Dios porque hablaba con Dios. ¿Y qué empezó a buscar la descendencia de Caín, las generaciones de Caín? Armaron ciudades. ¿eh? Perdieron el refugio, armaron refugios. Armaron ciudades, como decía Ariana la vez pasada, ciudades que el concepto de ciudad antigua era un lugar amurallado donde protegerse. Buscaron crecer en conocimiento. El conocimiento que lo perdieron de Dios, ahora lo estaban buscando en ellos mismos. ¿Y qué hacían? Vemos la historia de los hijos del séptimo desde Caín, que era Lamec, que estuvimos hablando, y tuvo hijos que eran los primeros músicos, los primeros herreros, los primeros forjadores de materiales. Es decir, se desarrollaba el conocimiento y se desarrollaba la ciencia. Y otra cosa que puede hacer a veces el exilio también es una negación del lugar donde se fueron. Y ellos negaron completamente a Dios. No buscaron a Dios para nada. Era una sociedad que se estaba de generación en generación y de hermano a primo degradando y teniendo una caída tremenda. Y nosotros vemos que termina el capítulo 4 de Génesis diciendo que después de que pasó este evento entre Abel y Caín y de que Caín se fue y que las generaciones de Caín eran tremendas, Adán y Eva tuvieron otro hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? A ver si nos acordamos. Set, ¿sí? ¿Y qué dijo Eva cuando nació Set? ¿Sí? Sustituto quiere decir Set. A ver, conoció a Adán a la mujer, dio a luz y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, dijo Eva, ¿sí? Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. ¿Cómo estaba fuerte en el corazón de los padres la pérdida del hijo? Veamos otra cosa diferente. Estaba la idea, después del pecado, apenas pecaron, Dios les dijo a Eva que de su simiente, ¿qué iban a hacer? Alguien que iba a vencer, ¿qué cosa? A la serpiente, ¿sí? Y que iba a restituir las cosas. Y tuvieron un primer hijo, la primera expectativa, Caín, ¿sí? Pero Caín no fue. Abel fue asesinado por Caín.
y después nació Set, en la esperanza de Adán y de Eva de tener un sustituto, ¿sí? Alguien que siga el camino. Y termina el capítulo 4, estoy mucho en el 4, aunque vamos a ir en el 5, pero no importa, diciendo que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Sí? Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir invocar? Llamar, mencionar, clamar, ¿sí? Por ahí en el hebreo es la misma palabra de cuando, por ejemplo, un padre llama al hijo de determinada manera. Esa es la misma palabra que se tradujo como invocar. Y tenemos un pasaje en Proverbios, no vamos a buscarlo, pero dice que la sabiduría preparó la mesa, puso el vino, lo diluyó, en ese tiempo el vino se diluía y se le agregaban especias, y mandó a sus criadas a los montes para que gritaran y para que anunciaran. Esa palabra también es clamar, ¿sí? Eh, que llamen a los simples y que llamen a los que estaban descarriados y que llamaran a los que necesitaban sabiduría para que adquieran inteligencia. ¿Se acuerdan ahora? Volvemos, vamos a ir al Nuevo Testamento. Jesús en el Sermón del Monte, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿sí? Y Proverbios decía, vengan a comer y vengan a beber. ¿Qué cosa? Sabiduría. Bienaventurado, decía Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia. Y después, ¿qué dijo? Venid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, el nombre de Dios empieza a ser invocado, pero vemos que toda la historia nos muestra a Dios diciéndole al hombre, llamándolo al hombre a volver a su camino. ¿Sí? Bueno, volvemos entonces ahora a Génesis capítulo 5. Tenemos 10 generaciones desde Adán hasta Noé. 10 generaciones que se los llama a todos patriarcas, ¿sí? Una forma de llamarlo. Generaciones de personas que empezaron a clamarle a Dios, a invocar a Dios, a buscar el nombre de Dios. Un concepto general. Siempre en estas generaciones nosotros vemos que los patriarcas tuvieron muchos hijos e hijas, pero la gente que clamaba a Dios era una línea. No eran todos los hijos que tuvo después Adán, ni todos los hijos de Set, ni todos los hijos de Enoc, ni todos los hijos de Lamec que vamos a ver después, sino que era una línea. ¿Sí? Después vamos a profundizar un poco más de esto antes de terminar. Y en esto de las generaciones se ve lo siguiente, se ve primero que habla del nombre del patriarca, tal persona. ¿Qué pasó? Vivió tantos años y tuvo a tal hijo. Y después de tener este hijo, vivió tantos años y, ¿qué dice? Ustedes que se acuerdan, murió. ¿Sí? Es decir, nació, vivió tantos años, tuvo un hijo, vivió tantos años, tuvo hijos e hijas y murió. Y acá vemos que por un lado se siguen cumpliendo las bendiciones de Dios. Dios, ¿qué le dijo como bendición inicial a Adán y Eva? Multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, domínenla, ¿sí? Es decir, esa bendición se seguía dando porque todos los patriarcas tenían hijos, tenían hijas, se iban multiplicando, iban extendiendo la tierra, pero también vemos en paralelo cómo se cumple lo que había dicho Dios si ellos desobedecían, porque todas estas vidas terminaban en la muerte. Si lo miramos en este sentido, podemos pensar que la muerte es un recordatorio de la desobediencia del hombre, ¿sí? Para todas esas generaciones. Adán y Eva, que la idea era que estén eternamente con Dios, estaban expuestos ahora a la muerte
y la muerte estaban expuestas a sus hijos a causa de esa desobediencia, ¿sí? Y entonces aparecen en medio de estos diálogos de generaciones eh, tres pequeñas menciones a tres personas en las cuales se hace especial énfasis. Eh, una es Adán, otra es Enoc y otra es Lamec, a lo largo del capítulo 5, ¿sí? Entonces hay una pequeña introducción en el capítulo 5 que habla de Adán, en el medio se nos habla de Enoc, vamos a ver quién es Enoc, y después se nos habla de Lamec, que es el padre de Noé. A Noé lo miramos otra vez, eso más adelante. Eh, Respecto a lo que pasaba con Adán, dice Génesis 5, 1 y 2 y 3, vamos a leer. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y los llamó, y la Reina Valera 60, nuestra Biblia dice Adán. Acá suena medio raro, ahora vamos a aclarar. El día que fueron creados. Cuando Adán, leo el versículo 3, había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Vamos a ver un poquito esto, que se nos menciona acerca de Adán. Acá nos dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Y que los llamó, los bendijo, los creó varón y hembra y los llamó Adán. Esa palabra en otras versiones, por ejemplo en la nueva versión internacional, aparece como seres humanos. Es decir, Dios creó a Adán, que Adán es una palabra más o menos que quiere decir hombre, y llamó al hombre y a la mujer seres humanos y los bendijo, ¿sí? Dios bendijo a toda la humanidad. La bendición de fructificar, la bendición de llenar la tierra, la bendición de sojuzgarla, sigue vigente. Ahora hay otro problema, el hombre cómo trata la tierra estando alejado de Dios. Y ahí vienen los grandes desastres naturales, ¿sí? Y después otra cosa que también aparece acá que es muy interesante es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y cómo era Set respecto a Adán? A su imagen y semejanza. Nos dice que Set era imagen y semejanza de Adán. Es decir, Set era imagen y semejanza de Adán y Adán era imagen y semejanza de Dios. En resumen, Set es imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, seres humanos, tenemos esta imagen y semejanza de Dios impresa en nuestras vidas. Eso es lo que nos permite conectarnos con Dios. Es lo que nos permite llegar a Él. Es la capacidad que nos da, por un lado, Dios hizo un hombre independiente que tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y nosotros también las tenemos. Y nosotros tenemos impreso en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, esa moral que es diferente, esa conciencia que nos hace dar cuenta de las cosas. Esa es una impresión de Dios en nuestra vida. Y después elegimos qué hacer. ¿Sí? No es que nacimos fallados a partir de ahora y entonces todos pecamos porque estamos fallados. ¿Sí? Cuando habla Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. No dice porque son hijos de Adán, que vino fallado, que falló, ustedes están separados de Dios. Estamos separados de Dios por una responsabilidad individual. Cuando Caín estaba enojado, con su semblante caído, a punto de querer hacer algo malo con su hermano, ¿qué hizo Dios? Habló con él. ¿Y qué le dijo? El pecado está a tu puerta, pero tú puedes dominarlo. Es lo mismo que le dijo a Adán y Eva. La naturaleza de Adán y Eva pasó a Caín y Caín tenía la misma capacidad de elegir. Y cuando Caín pecó, Dios digamos, le dio un juicio a él por su pecado.
No pensó Dios, uy, o no le dijo Dios a Caín, bueno, mirá, la verdad que vos tenés más posibilidad de fallar porque tus padres fallaron. No, no, eran tan responsables como Adán y como Eva. Toda la humanidad, creada a imagen y semejanza de Dios, elige seguir a Dios o elige seguir sus propios caminos, buscar en sus propios caminos, y ahí es donde aparece el pecado. ¿Sí? Y vemos entonces que a partir de la generación de Set, se empieza a invocar nuevamente el nombre de Dios. Se empieza a aparecer una línea de personas que empiezan a invocar de nuevo a Dios. Qué tremendo que era el mundo en este principio, ¿no? Los hijos de Caín, las generaciones de Caín, la simiente de Caín, podemos definirla así, la palabra simiente, la semilla de Caín, no buscaba para nada a Dios. Y es más, cada vez estaba más alejada de Dios. Y cada vez se pervertía moralmente más. Y estaba llena de venganza, y estaba llena de odio, y estaba llena de, digamos, dominios y maldades de hermanos contra hermanos. ¿Sí? Ahora, la simiente de Set empezó a invocar de nuevo el nombre de Dios. Esto es algo que vemos acá. Vamos a nuestro segundo personaje, que vamos a ver. ¿Cómo ando con el tiempo? Bien. Teníamos que llegar a Enoc. Nos vamos a Génesis 5, un poquito más adelante, alrededor del versículo 21 en adelante. Vamos a ver así. Enoc tuvo un padre, ¿sí? Leo un poquitito antes, y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc, y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Y Enoc, acá estoy donde les decía en Génesis 5:22, vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas, y el total de los días de Enoc fue 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Bueno, acá vemos, ¿qué le llama la atención de este pasaje respecto a lo que veníamos charlando antes? ¿Cómo? ¿No murió? Sí, decime. Vivió un poco menos, sí. Pero a ver, ¿qué pasó con Enoc al final de sus días? No vio la muerte, no vio la muerte. Tenemos historia de nacimiento, de hijos y de muerte. Y si lo comparamos con todos los demás patriarcas de los 10, vemos que todos nacían y morían, pero Enoc fue el único que fue caminando con Dios y que desapareció y que nadie más lo encontró, y atribuyen esa desaparición a que caminaba con Dios. Después vamos a ver un poquito más, esto nos aclara algo en el Nuevo Testamento, pero no vamos a adelantarlo. Es decir, vemos en Enoc que hay algo diferente a la muerte. Y quiero que nos ubiquemos en algo. Vieron que las vidas de los patriarcas eran tremendamente grandes, ¿no? A ver si yo tengo un documento por acá. No preparé una hojita, pero más o menos les cuento, ¿sí? Adán vivió, según estos relatos de Génesis 5, 930 años. Set, 912. Un hijo de Set, Enos, 905. Un hijo de Enos, Cainán, 910. Todos murieron. Después 895, 962. Enoc 365 y no murió. ¿Sí? Matusalén, el hijo de Enoc, murió a los 969 años. Matusalén, el hombre que más vivió en el relato bíblico. Lamec, 767 años. Es decir, vemos la vida y la muerte, pero también en estas largas vidas vemos algo.
Vieron que los hijos siempre los tienen a los 100 años, a los 110 años, 130 años. De Adán hasta Enoc todavía no había muerto ningún patriarca. Enoc conoció a Adán, ¿sí? Conoció a Set, conoció a los que vinieron después. Y todos lo vieron a Enoc. Y todos vieron cómo nació Matusalén. Y todos vieron a Enoc caminando con Dios. Todos vieron a Enoc caminando con Dios. Incluso Adán vio a Enoc caminando con Dios. ¿De dónde les parece que aprendió Enoc a caminar con Dios? ¿Cómo? De lo que le contó Adán, exactamente. Es decir, nosotros aprendemos de Dios en base a lo que alguien nos dice, ¿sí? Sigue siendo hasta hoy todo así. ¿No nos dice la Biblia, bienaventurados son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio? ¿Sí? Nosotros conocemos de Dios a través de lo que nos cuentan los otros hombres de Dios. Y seguramente Adán le contó bastante de lo que pasó en Edén y de por qué estaban donde estaban ahora y de por qué había maldad. Bueno, y Enoc tomó una decisión. ¿Cuándo empezó a caminar Enoc con Dios? A ver, eso está interesantísimo. Voy a volver a leer el pasaje. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y anduvo, ¿qué dice el 22? Presten atención. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. ¿Cuándo empezó a andar Enoc con Dios? Cuando nació su hijo. Alguna crisis tuvo. No sé si Matusalén lo volvió loco, creo que no. Pero algo cambió en él, algo le hizo un clic entre lo que había escuchado de Adán, entre lo que había escuchado de Set, entre lo que veía de lo que pasaba con Caín, y tomó la decisión de andar con Dios. Y anduvo con Dios durante esos 300 años. ¿Sí? Realmente un testimonio impresionante para los otros patriarcas. Después, si seguimos esta línea de generaciones, decíamos que de Adán hasta Enoc estaban todos juntos. El primer patriarca que murió fue Adán. Es decir, todos los descendientes de Adán hasta Enoc vieron morir a Adán. ¿Qué se cumplía en la muerte de Adán? Otra vez vamos a ser repetitivo. ¿Qué se cumplió en la muerte de Adán? Lo que Dios había dicho, ¿sí? Que si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y del polvo, polvo eres, y al polvo volverás. Si nosotros seguimos nada más que la cronología de los patriarcas, después de la muerte de Adán, tenemos la desaparición de Enoc. No tenemos ni la muerte de Set, ni la muerte de todos los que vinieron después. Tenemos la desaparición de Enoc. Es decir, todos esos patriarcas vieron en la muerte de Adán el cumplimiento de lo que fue los dichos de Dios por la desobediencia, pero también vieron un camino distinto. Enoc fue un testimonio para un camino distinto. Vieron que el que camina con Dios puede tener otra esperanza y que aquello que Dios dijo en el pasado a Adán, que ya había fallecido, que no se los podía contar más de su boca, que era que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a derrotar la serpiente e iba a restaurar las cosas, podían vislumbrar algo de eso a través de Enoc. Es decir, en la muerte de Adán, los patriarcas vieron el cumplimiento de lo que fue el pecado. Pero en lo que fue el traslado de Enoc, los patriarcas vieron que la promesa de Dios seguía vigente. La promesa de Génesis 3 seguía vigente. ¿Sí? Vamos bien. Bueno, y después llegamos a la historia de Lamec, al final de Génesis. Tenemos otro, saltando estos diálogos de nació, murió, vivió, tuvo hijos. Llegamos a la historia de Lamec. Lamec, padre de Noé. La vez pasada vimos otro Lamec que era un descendiente de Caín. Este es un Lamec, padre de Noé. Y vamos a leer lo que pasó con Lamec, ¿sí?
Dice por ahí, voy a leer a partir de Génesis 5:26, dice, y vivió Matusalén 680 años después de haber engendrado a Lamec. Ah, bueno, Lamec fue hijo de Matusalén y a la vez nieto de Enoc, ¿sí? Y engendró hijos e hijas. Y después nos dice el 28, y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y vamos a prestar atención ahora. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Lamec fue de 767 años y murió. Pero vamos, vivió poquito. Pero vamos a centrarnos en lo que pasó con Lamec. ¿Sí? Lamec veía que la tierra estaba descarriada. ¿Sí? Y Lamec tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. Noé quiere decir descanso. Vamos a empezar a suponer algunas cosas. Ustedes me dicen en qué puedo estar bien y en qué puedo estar mal. Cuando alguien tiene un hijo, tenía un hijo en la antigüedad, no existía PAMI. Es decir, no existía PAMI en ese tiempo, no. Entonces los hijos eran los que sustentaban a los padres, ¿eh? En un clan. Cuando el padre ya no tenía fuerza para trabajar, el hijo era el que aportaba y sostenía también, y el que ayudaba al padre, ¿sí? Y el que seguía siendo el que llevaba ese clan, esa familia adelante. Eh, por eso era tan trágico la vida de una viuda. Una viuda, si no tenía hijos, no tenía asistencia de ningún tipo. Por eso las viudas, vemos otras historias en la Biblia, nos dicen que iban atrás de la gente que cosechaba, juntando lo que se les caía. ¿Sí? No tenían sustento. Bueno, entonces una primera versión puede ser que Lamec veía que el mundo estaba duro, que lo que decía Dios de que la tierra iba a dar su fruto con espinos y con cardos, era complicado, entonces dijo, bueno, voy a tener un hijo para tener descanso un poco más adelante. Pero no era esto lo que pensaba Lamec. Lamec se podía estar quejando también, diciendo, ay, le voy a poner a este Noé, que quiere decir descanso, porque realmente en la tierra hay un desastre bárbaro, la tierra está maldecida por Dios, pero aparte la gente hace cualquier cosa. No se estaba quejando tampoco Noé, Lamec. ¿Sí? Lamec le puso Noé a su hijo. ¿Por qué les parece? Porque vio a través de Lamec algo más allá, a través de Noé, algo más allá que le empezó a hablar Dios acerca de la corrupción del mundo y acerca de la victoria, como vos decís, de la simiente sobre la serpiente. ¿Sí? Y ahora, para terminar de entender a Lamec, volvemos a Enoc. Em, a ver, agarro la hojita, que la tengo por acá. Ahí está Mateo. Hay un pasaje que les quiero leer. De Enoc nos habla la Biblia en Judas capítulo 1. Judas tiene un solo capítulo, un libro de un solo capítulo. Versículos 14 y 15. Y Judas está hablando de los últimos tiempos y está diciendo, entre otras cosas, está hablando de los falsos maestros, está hablando de la falsa doctrina y hablando de eso, hace una mención a Enoc y dice, de estos también profetizó Enoc. Estoy en Judas, versículo 14 y 15, tiene un solo capítulo. De estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí,
vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Lamec estaba mirando la vida del profeta Enoc. Enoc era un profeta, ¿sí? ¿Qué se nos dice acá el versículo 14? De estos también profetizó Enoc. Enoc era un profeta. Enoc tenía la promesa, el testimonio de Génesis 3, 14 y 15, de la simiente, y tenía la profecía de que Dios iba a hacer algo para apaciguar lo que pasaba en el mundo, que era el crecimiento imparable de la maldad. Enoc no estaba ajeno a la palabra de Dios. A veces pensamos que estos patriarcas muy primitivos tenían muy poca revelación, eran muy rudimentarios, pero en realidad vemos que hay conocimiento, que hay tecnología, que hay mucha historia incluso entre ellos. Y acá, bueno, más adelante, ¿cómo hizo Noé para construir un arca? Está bien que Dios le dijo construir un arca, pero evidentemente tenían herramientas, sabían manejarlas. No estamos hablando de una civilización que estaba cultivando un huerto nada más. Estamos hablando de una civilización que tenía herramientas, tenía conocimiento y se estaba desarrollando. Y desarrollando tremendamente, tanto en conocimiento como en maldad. ¿Sí? Esto es lo que leemos acá de lo que fue el mensaje de Enoc. Y ese mensaje de Enoc lo escuchó su nieto Lamec. Y Lamec le puso a su hijo Noé esperando descanso. ¿Sí? Este descanso del cual estaba hablando la profecía de Génesis 3 y de este descanso por la maldad que tenía el mundo, que era lo que estaba predicando Enoc. ¿Sí? Nosotros podemos ver, por un lado, que los dichos de Lamec tienen un impacto doble. Habla acerca de las consecuencias del pecado de la humanidad y habla de la esperanza de un libertador inspirada en la promesa a Eva. ¿Se acuerdan? Lo repasamos de nuevo lo que dijo Lamec. ¿Sí? Le puso al hijo Noé diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Es decir, Lamec entendía la maldad y también entendía la promesa y le puso a su hijo Noé. Y también vemos acá hasta dónde estaba mirando Lamec. Lamec estaba mirando la promesa de la simiente. ¿Sí? Es decir, a corto alcance, lo que estaba predicando Lamec era que su hijo iba a hacer algo que iba a limitar el pecado de la humanidad. Pero a la distancia, Lamec estaba hablando de Cristo también. ¿Sí? Es decir, todos los aspectos de una profecía. La situación del mundo, la situación, digamos, o lo que es la promesa de Dios, un alcance próximo y un alcance futuro. Todo esto lo vemos en los dichos de Lamec. ¿Sí? Así que realmente toda esta historia nos trae a nosotros un montón de aprendizaje de cómo era esa sociedad. Esa sociedad no era distinta a la de hoy. Había mucha maldad. Esa sociedad no estaba ajena al mensaje de hoy. No tenía la Biblia, yo no puedo levantar la Biblia, levanto la tablet, ¿viste? Muchas veces levanta la Biblia. No tenía la Biblia que nosotros tenemos, pero tenía la palabra de Dios tan viva como nosotros la tenemos. ¿Sí? Tan viva como nosotros la tenemos. Vamos, ya tengo que terminar. Voy a terminar con algunos paralelos que se dan importantes. Vamos a acordarnos de Génesis 4, la descendencia de Caín, la simiente de Caín, y de Génesis 5, la descendencia de Set. Y
En Génesis 4 se nos habla de un Lamec, séptimo desde Adán, ¿sí? Que cultiva la venganza sin límites. Vamos a ver esto. En Génesis 4 hay un Lamec que le hizo un canto, hizo un cantito, un verso, y se los dijo a sus mujeres. Que de paso fue el que introdujo la poligamia. Este Lamec era un pichón de serpiente, ¿no? Bueno, y les dijo, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mis dichos, que un varón mataré por cada herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec a la verdad 70 veces 7 lo será. ¿Se acuerdan cuando Jesús, hablando con los discípulos, y le preguntaron, ¿cuántas veces hay que perdonar a una persona? ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Cuál es el concepto de 70 veces 7 para un hebreo? Infinito, completo. No es 7 por 7, 49, le sumo 10, 490, ¿sí? Es infinito. Ahora, Jesús hablaba de perdón infinito y Lamec. ¿De qué habla este Lamec? De venganza infinita, ¿sí? De venganza infinita. Tenemos a este Lamec y también tenemos a este otro Lamec, que ¿qué hizo este otro? ¿Qué hizo este otro Lamec? Pensaba en la justicia. ¿eh? El primer Lamec, el Lamec de Caín, pensaba en la venganza. El segundo Lamec, el Lamec hijo de Set, descendiente de Set, pensaba en la promesa de Génesis 3. Y también tenemos otra cosa. Lamec fue el séptimo desde Caín. Y el séptimo desde Set fue Enoc. ¿Qué hacía nuestro Lamec de Caín? Predicaba la venganza, el odio, el hombre sobre el hombre, el uso de la gente. ¿Qué hacía el Enoc, el séptimo desde Set, desde Abel? Lo que hacía era predicaba a Dios, predicaba la necesidad de justicia, predicaba el arrepentimiento. ¿Sí? Fíjense en una cosa de Enoc, y ya para terminar. Tuvo un hijo que se llamó Matusalén. ¿Qué quiere decir Matusalén? Alguien que lo sepa. Acá los estoy matando porque no le di la pista antes. ¿Sí? Cuando Él venga será enviado, quiere decir. Enoc predicaba que Dios iba a hacer justicia en la tierra y le puso a su hijo, cuando Él venga será enviado. ¿Qué iba a ser enviado cuando venga Matusalén? La justicia, el juicio de Dios. Dios siempre, cuando nos da una advertencia, nos da un tiempo de gracia. ¿Sí? Siempre Dios no actúa sin que el otro lo sepa. A Adán y Eva les dio una advertencia. ¿Sí? De todo el árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo harás porque va a pasar esto. Ellos eligieron eso. ¿Sí? A través de Enoc estaba dando una advertencia en el nombre de su propio hijo. El juicio iba a venir cuando el hijo muera. Y el año de la muerte de Matusalén fue el año del inicio del diluvio, donde se salvó Noé, hijo de Lamec del que estuvimos hablando recién. Y acá vemos como algo. Matusalén fue el hombre que más vivió. Fíjense una cosa, Dios extendió la vida de Matusalén más que la de todos los primeros patriarcas. Sin embargo, nadie escuchó la voz de Dios. Y miren otra cosa más. Acá me estoy adelantando a otro tema que tengo en un rato y a lo que viene el próximo maestro que le toque el domingo que viene. Subieron el arca ¿quiénes? Noé y su familia. ¿Y los hermanos de Noé? ¿Los otros hijos de Lamec? Y los tíos o los tíos abuelos de Lamec, de Noé, que eran los hijos de Lamec. ¿Qué pasó con todos ellos? Formaban parte del batallón de gente que se estaba burlando de Noé. En este tiempo,
en esta tierra, vemos a los patriarcas tuvieron hijos y hijas, pero muchos de sus hijos y hijas no siguieron a Dios, solamente esta línea de la que estamos hablando. Bueno, hasta aquí lo que charlamos hoy. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo que pudimos compartir, por este tiempo donde pudimos aprender de tu palabra. Vemos que tu palabra es viva y eficaz. Vemos que no dejas generaciones sin testimonio de tu palabra y que esta palabra estaba incluso en aquellas primeras personas que nos parecen hoy tan lejanos y que nos parecen incluso ancestrales. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando que ellos también tenían conocimiento tuyo. Gracias, Señor, porque vemos que vos de generación en generación te vas revelando, Señor, para que tengamos la oportunidad de llegar a vos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús que vino para redimir nuestros pecados. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos sigas acompañando en este día. En el nombre de Jesús. Amén.